Pues en este caso me dicen que represente esa función. Pues lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden que representemos una función es estudiar el dominio, porque claro, el dominio ya me dice los puntos donde va a haber imagen y donde no, por lo tanto, el dominio es uno de los puntos más interesantes. Es más, casi con el dominio ya vamos a saber dónde la función es continua y dónde no es continua, prácticamente. Si no hay imagen, no va a ser continua, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, el dominio de esa función, el dominio de f de y. El dominio de esa función, ¿cuál es? Todos los reales. ¿Por qué? Pues en este caso es una función polinómica cuyo dominio es todos los reales y una función exponencial donde en este caso el exponente también tiene como dominio todos los reales, por lo tanto la intersección, el dominio de esa función sería la intersección de ambos, que es pues todos los reales. En este caso el dominio de todos los reales, ¿sí o no? Vale, dice, bueno, pues voy a tener gráfica en toda la recta real. Segundo, por ejemplo, lo segundo que podemos calcular es el signo de la función, o puntos de corte, o bueno, pues simetría, en fin, todo esto un poco ya, pues el orden es lo de menos. No sé el otro día en el vídeo qué orden llevaba, no me acuerdo. Más que nada por seguir el mismo. Bueno, vamos a ver el signo. Bueno, pues vamos a seguir con el signo de la función. El signo es un dato interesante, ¿por qué? Porque más o menos sitúa la gráfica de la función por encima o por debajo de los ejes. Por lo tanto, pues es una información que puede ser útil. ¿Es tan interesante y tan útil como para ser necesariamente absoluta? Pues no, es decir, que prácticamente si no lo tuviera, pues con las asíntotas y todo lo demás lo podría hacer. Pero bueno, lo calculamos, signo. Lo digo porque si a veces el signo me complica la vida, pues no lo hago. Pero que bueno, que es un dato interesante. En este caso, ¿qué hacemos para calcular el signo? Pues lo que necesito saber es cuando la función es mayor que 0 y cuando la función es menor que 0. ¿Sí o no? Vale. ¿Cómo estudiamos esto? Por lo que ya sabemos. Esto al fin y al cabo es estudiar ¿qué? Una inecuación. ¿Y qué necesitamos para estudiar una inecuación? Primero, donde la función, en este caso la expresión es 0. Y segundo, donde en este caso la función no existe. ¿De acuerdo? Bueno, puntos donde es 0. En este caso sería x por elevado a 3x cuando es 0. Pues hombre, en este caso es sencillo cuando x es igual a 0. Y puntos donde esa expresión no exista. En este caso, esa expresión siempre existe. ¿Por qué? Esto es un polinomio que para cualquier valor de x existe y esto es una función exponencial que mientras que el exponente exista, la función exponencial siempre va a existir. Por lo tanto, esto siempre existe, esto siempre existe, esto siempre existe, por lo tanto no hay ningún punto donde la expresión no exista. Vale, pues con estos datos vamos a la tercera parte de la resolución de una ecuación, que es justamente decir, pues, donde la función toma valores por encima del 0 y donde toma valores por debajo del 0. Para eso, por lo dicho, utilizamos el 0, que es el punto donde esa expresión se hace 0, y de los puntos donde la expresión no existe, que no hay. Vale, pues el 0 es 0. Bueno, pues simplemente damos valores a la derecha y a la izquierda de 0, el 1 y el menos 1, y vemos el signo. En este caso, si sustituimos por 1, en este caso el resultado ¿cuánto va a ser? Positivo, que no me interesa ni el valor, sino el signo. Positivo. La función se va a mover, por su gráfica va a estar por encima del eje, ¿de acuerdo? Y si cojo menos 1, pues ya lo sabemos, porque esto siempre va a ser positivo. Al multiplicar por menos va a ser negativo, negativo. Pues por esta parte, justamente la gráfica va a estar por debajo del eje. Es más, pues eso, si me hago un dibujito así, sé que la gráfica va a estar por esta parte y por esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, pues sé que va a estar la gráfica por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Pues eso sería el signo de la función. Bueno, vamos con el siguiente apartado, que sería, por ejemplo, puntos de corte. Puntos de corte con los ejes de coordenadas, con el eje de las x y el eje de las y. Puntos de corte. Vale, ¿cómo calculamos los puntos de corte? Bueno, pues para calcular los puntos de corte con el eje de las x, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? En este caso, igualar a 0 la función. Que fijaros, me van a dar los mismos puntos de corte que en el primer apartado que hemos hecho para resolver la ecuación. Es decir, que ya ni lo necesito. Es decir, que a la hora de calcular el signo ya me estaba dando los puntos de corte con el eje de las x, ¿sí o no? Es decir, en este caso, el punto de corte vuelve a ser, pues el que ya sabemos, con x igual a 0. Esa sería la x igual a 0, y la y, pues sustituyo en la función y lo veo. Si x es 0, 0 por cualquier cosa 0, luego el punto de corte es el 0, 0. Es decir, por ahí va a pasar la función. Es decir, que ya sabemos que por aquí estaría la gráfica, pasa por aquí y luego estaría por ahí arriba. Vale, con el
¿Cómo calculamos el punto de corte con el eje de las Y's? Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir o calcular la imagen en 0 de x por esa función. Y nada, cuando sustituimos por 0 me vuelve a dar 0. Es decir, me sale el mismo punto de corte con el eje de las x que con el eje de las Y's. Claro, es decir, el 0, 0 están ambos, en este y en este. Bueno, pues ese sería el único punto que tiene esa función, el único punto de corte que tiene esa función con los ejes. ¿Sí o no? Vale, dice, bueno, pues de momento tenemos estos tres datos y bueno, pues lo que os digo, la conclusión que hemos sacado es que la gráfica está por aquí y que pasa por ese punto de corte. ¿De acuerdo? Vale, vamos con el cuarto, simetría. Lo que os digo, la simetría, pues bueno, pues puede ser interesante, pero yo, por ejemplo, no la calcularía. Si una función es simétrica, lo que me está diciendo es que me ahorra parte del cálculo, porque dices, si es simétrica, dices, con que hicieras solamente una parte, dices, la estudio del 0 hacia la derecha o del 0 hacia la izquierda, y como es simétrica, por la otra parte va a ser igual. Pero y como yo los estudio, lo voy a hacer de forma general para todos los reales, dices, pues esto no me va a ser muy útil. Pero bueno, por si acaso lo piden, simetría. Vale, ¿cómo puede ser la simetría? Pues ya sabemos que puede ser par, que para ello tiene que cumplir que la imagen de x tiene que ser igual a la imagen de menos x. O puede ser impar, que en este caso se tiene que cumplir que la imagen de x y la de menos x son opuestas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso claramente ni van a ser par ni va a ser impar, es decir, que en este caso la imagen de x y la de menos x nunca van a ser iguales, ¿de acuerdo? Obviamente, si pongo la imagen de x me dará esto, y si pongo menos x me dará esto, que justamente ni cumple esta definición, ni cumple esta definición, porque podríamos decir, pues es impar, pues no, no lo es. O sea, ni va a cumplir esta ni va a cumplir esta. Porque dices sí, porque justamente la única diferencia entre esta y esta es el signo. Es decir, que son opuestos. No, porque esto es 3x y esto es menos 3x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ni va a ser par ni va a ser impar. Por lo tanto, va a tener simetría. Vale, bueno, periodicidad. Bueno, la periodicidad pues prácticamente lo mismo, no nos aporta nada. En este tipo de funciones la periodicidad aparece prácticamente en funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes. Por lo tanto, esta que es una exponencial y una polinómica, pues sabemos que no va a ser periódica. No va a ser una función periódica, por lo tanto, pues nada, tampoco nos aporta ese dato ninguna información. Lo ponemos, no periódica. Vale, no es periódica. Vale, pues nada, siguiente cálculo, que este ya sí empieza a ser interesante. Fijaros que lo único que hemos hecho de momento hasta ahora es el dominio y el signo, algo interesante. Vamos con el siguiente, que sería el estudio de la monotonía. ¿Qué necesitamos para estudiar la monotonía? Pues lo único que necesitamos es saber cuándo la derivada, o para qué valor de x la derivada es mayor que 0, y para qué valores de x la derivada es menor que 0. Si es mayor que 0, la función, en este caso, crece, y si es menor que 0, la función decrece. ¿De acuerdo? Vale, dices, bueno, ¿y cómo estudio esto? Pues otra, lo mismo. Para estudiar una inecuación o para resolver una inecuación, lo único que necesito saber es puntos donde la derivada es 0 y puntos donde la derivada no existe. Cuando estamos hablando del estudio de la monotonía, a estos puntos, a estos valores que nos salen aquí y aquí, tiene un nombre especial. A esto se le llama puntos singulares, ¿de acuerdo? A los que la derivada es 0, y a ambos, a estos, junto con estos, se le llaman puntos críticos. Vale, puntos singulares y puntos críticos. Bueno, en los puntos críticos, es decir, donde la derivada es 0 y donde la derivada no existe, pueden aparecer máximos y mínimos relativos. Por eso tienen un nombre especial, ¿no? Porque cuando hablamos de los puntos críticos, esos son los valores en los que pueden aparecer máximos y mínimos relativos. Bien, pues nada, nos vamos a centrar en el cálculo de la monotonía de mi función, y para ello lo que necesitamos es derivar la función. Vale, entonces, derivar la primera, porque esto es un producto, derivar la primera, que es 1 por la segunda sin derivar, 3x, más la derivada segunda, que es 3 por e elevado a 3x, que antes no sé si lo he puesto. ¿He puesto el 3 antes? Pero no me acuerdo. ¿Sí? Vale, pues eso, sería 3 por e elevado a 3x, que sería la derivada segunda, por la primera sin derivar. Bueno, pues en este caso lo que tengo que hacer ahora es encontrar para qué valores la derivada es 0. Es decir, que en este caso tendría que calcular cuando
e elevado a 3x más 3 por e elevado a 3x por x va a ser 0. Claro, dice, no sé si voy a saber resolver esa ecuación, que tiene una exponencial. El año pasado ya estuvimos hablando que lo primero que tengo que hacer cuando tengo una ecuación es intentar, si no sé alguno de los métodos de estos rápidos para resolverla, ecuación de segundo grado, bicuadrada, con radicales, exponenciales, logarítmicas, si no sé o no lo veo rápido, pues lo primero que tendría que intentar es factorizarla para transformarla en algún factor que sea más sencillo de resolver. Y efectivamente, para factorizarla aquí lo que puedo sacar es factor común, el e elevado, en este caso, a 3x. Si sacamos factor común, el e elevado a 3x, me quedaría aquí un 1, aquí un 1 y aquí un 3x igual a 0. Claro, genial, ahora lo veo todo clarísimo. Es decir, que en este caso, al factorizarla, ¿cuándo esto es 0? Pues o bien cuando esto es 0, o bien cuando esto es 0. Vale, ¿cuándo la exponencial va a ser 0? Nunca. ¿Y cuándo esto va a ser 0? Pues en este caso cuando x sea igual a menos un tercio. Bueno, pues ya tengo los valores para los cuales la derivada es 0. Es decir, lo que tengo son los puntos singulares, puntos donde la derivada es 0. Vale, puntos críticos. Vamos con los puntos donde la derivada no existe. Puntos donde la derivada no existe. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo casi con la función de partida. ¿Cuándo va a existir y cuándo no va a existir esa función? Bueno, pues esta es una función polinómica que siempre existe, luego no va a haber problema, y esta es una función exponencial que siempre existe. Luego, no hay puntos donde la derivada no existe, ¿de acuerdo? No hay. Bueno, pues con los puntos singulares y los puntos donde la derivada no existe, es decir, los puntos críticos, pues vamos a la recta y lo ponemos para estudiar la monotonía. En este caso, el único punto que hay, bueno, vamos a poner aquí el 0, sería el menos un tercio. Menos un tercio, por aquí. Menos un tercio. Vale, y aquí sabemos que la derivada es 0. Lo ponemos para que encima lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, pues la derivada menos un tercio es 0. Y bueno, pues vamos a estudiar ahora dónde la función crece y dónde la función decrece. Bueno, cogemos el 0. El 0. En el 0 la función crece o decrece. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir en la derivada. Sustituimos aquí en la derivada, que la tenemos aquí ya sacado al factor común, pues mejor para operar. Sustituimos por 0. 3 en este caso por 0, 0. Por 1, más 1, 1. Y e elevado a 3 por 0, que sería 0. E elevado a 0, 1, 1 por 1, 1. Luego positivo, positivo, todos por aquí, positiva la primera derivada, y por lo tanto la función lo que hace es, por aquí, crece, crece, y lo expresamos así, ¿sí o no? Crece. Primera derivada positiva, la función crece. Y por el otro lado, pues vamos a coger por ejemplo el menos 1, ¿de acuerdo? Menos 1. La cuestión es, si sustituimos aquí por menos 1, esto me quedaría menos 3, más 1, menos 2 por este que va a ser positivo, menos por más, pues me quedaría menos. Negativo, pues todos estos van a ser, la derivada primera va a ser negativa. Por lo tanto, la función que hace, hasta aquí, hasta el menos un tercio, repito, hasta ahí, pues va a decrecer. Pues lo expresamos con una flecha hacia abajo. Bien, pues ya lo tengo, ya sé dónde la función crece y dónde la función decrece. Lo vamos a expresar, no vale con dejar ahí el dibujo y ya está. ¿Dónde la función crece? ¿Dónde la función crece? Que lo acabo de borrar. Pues la función crece donde la derivada primera es positiva. ¿Dónde es positiva? Pues en este caso entre menos un tercio hasta más infinito. Pregunta, ¿el menos un tercio entra? No. ¿Por qué? Porque ahí la derivada es estrictamente, para que la función crezca tiene que ser estrictamente mayor. Y el menos un tercio es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto no entra. Decreciente, ¿dónde decrece? ¿Dónde decrece la función? Donde, bueno, lo voy a poner aquí para que no se nos olvide, la derivada en este caso tiene que ser mayor que 0 para que crezca. Y aquí, ¿dónde decrece la función? Pues cuando la derivada sea negativa. Me voy a mi recta real y lo veo. ¿Dónde decrece? Pues decrece desde menos infinito hasta menos un tercio. Vale, pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí o no? Vale, pues ya está. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que tenemos que hacer ahora es estudiar los extremos relativos. Los extremos relativos, hay dos criterios. Uno, que lo único que tengo que hacer es, con la información que me ha dado la primera derivada,
Pues lo tengo, y otro sería estudiar el criterio de la segunda derivada, que ya hemos estado hablando en clase. Con el criterio de la primera derivada, esa información la obtengo. Por lo tanto, ¿para qué hacer algo que ya tengo hecho? O sea, es decir, ¿para qué voy a utilizar la segunda derivada para llegar a las mismas conclusiones de algo que ya está en la pizarra? Pues no lo hagas, está claro. Bueno, pues vamos con los extremos relativos. Vale, ¿cuándo había un máximo y cuándo había un mínimo? Para que haya un máximo, lo que tiene que pasar es que la función pase de crecer a decrecer. Entonces tenemos un máximo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo habrá un mínimo? Pues cuando la función pase de decrecer a crecer. Entonces tendremos un mínimo. Estamos hablando de máximos relativos y mínimos relativos. Después ya comprobaremos si son absolutos o no. Pero de momento son relativos. Vale. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que son relativos al entorno en el que está el valor. En este entorno. Es decir, que luego fuera de ahí pues puede pasar cualquier otra cosa. Vale, entonces, la pregunta es, viendo esta información que tengo aquí, ¿hay algún extremo relativo? Pues claramente sí. ¿Dónde? En menos un tercio. ¿Por qué? Porque la función decrece y luego crece. Decrece y luego crece. Luego lo que voy a tener aquí es un mínimo. Mínimo relativo. Un mínimo relativo. ¿A qué altura? ¿O dónde está el mínimo relativo? Pues está claro. A menos un medio, que lo tengo aquí. ¿Y a qué altura? A la imagen de menos un medio. ¿De acuerdo? Ahí sería o estaría el mínimo relativo. Que en este caso, si sustituimos, me quedaría... Bueno, haciendo los cálculos me daría... la imagen de esto sería menos un tercio y menos 1. Sustituimos en la función, otra vez, que no se nos olvide, para saber la altura a la que se encuentra la imagen de menos un tercio, sustituyo la función. Sustituiríamos aquí menos un tercio. En este caso, al sustituir aquí por menos un tercio, me quedaría 3 por menos un tercio, que sería menos 1, elevado a menos 1. Por lo tanto, si pasamos la e como potencia positiva, a esa altura estaría. ¿Sí o no? Ahí estaría el mínimo relativo. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues pasamos a la curvatura. Con esto ya tendría que ahí hay un mínimo relativo. Después vamos a dejar para el final el análisis de si es absoluto o es relativo. ¿De acuerdo? Vale, antes de pasar a la monotonía teníamos que haber estudiado las asíntotas. Vamos a estudiar, antes de pasar a la curvatura, las asíntotas y luego ya vemos la curvatura. Vamos a estudiar las asíntotas, que sería pues el apartado 6, ¿no? Vale, dice, bueno, pues asíntotas. Pues vamos a empezar con la asíntota vertical. ¿Cómo se calcula la asíntota vertical? Pues tenemos que calcular el límite o tenemos que ver en qué puntos puede aparecer esa asíntota vertical. ¿En qué puntos puede aparecer una asíntota vertical? Los puntos que no son del dominio. Por lo tanto, nos interesa el dominio de esa función. Vale, ¿y cuál es el dominio de la función? Todos los reales. ¿Vale? Y entonces, si el dominio es todos los reales, ¿dónde puede aparecer una asíntota? Pues no va a haber asíntota. ¿Por qué? Porque, como digo, las asíntotas verticales aparecen en los puntos, o pueden, no aparecen, pueden aparecer en los puntos que no son del dominio. No hay ningún punto, pues no hay asíntota vertical. Vale, vamos con la siguiente. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Cómo calculamos la asíntota horizontal? Pues lo que tenemos que calcular es el límite, tanto en infinito como en menos infinito. Que acordaros que el año pasado, con las funciones racionales, que eran muy básicas, tanto en el infinito como en el menos infinito, había la misma asíntota. En este caso, no. Vale, pues vamos a calcular el límite en infinito de esa función. X por e elevado a 3x. Pues hombre, aquí está claro. Cuando x tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A más infinito. ¿Por qué? Pues e elevado a infinito, pues ya ni le cuento. Eso se va a infinito. Luego si lo multiplico por infinito, pues se va a infinito. Esto es lo que sería una rama parabólica, ¿de acuerdo? Cuando los límites se van a más o menos infinito, se llaman ramas parabólicas. Bueno, no hay asíntota horizontal. Vale, y si calculamos el límite en menos infinito, ¿hay asíntota o no hay asíntota? Pues en este caso sí la hay. Porque ¿qué me quedaría? Me quedaría, si elevamos esto a menos infinito, quedaría x, por así decirlo, como x, el límite cuando x tiende a menos infinito, esto sería como, lo vamos a poner así, x por e elevado a 3 menos infinito, ¿de acuerdo? Y eso, si lo ponemos como potencia negativa, sería, el límite sería igual, el límite cuando x tiende a menos infinito sería igual a ¿qué? Pues a menos infinito, y lo ponemos como potencia negativa, la ponemos como positiva, menos, en este caso sería más 3
elevado a infinito. Pues tendríamos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, pero aquí no tenemos ni que hacer L'Hopital ni nada. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cuál de los dos infinitos es mayor? ¿El del numerador o el del denominador? Pues obviamente el del denominador. ¿Por qué? Porque es una exponencial. Podríamos aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Y este x frente a este, cuando haga L'Hopital una vez, la derivada de x sería 1 y la otra se mantendría. Por lo tanto, está claro que esto sería ¿cuánto? 0. Por lo tanto, tendríamos una asíntota horizontal, pero no en el infinito, solo en menos infinito, ¿de acuerdo? Solo en menos infinito. En infinito se va a más infinito, no habría asíntota horizontal. Vale, y por último, que hay que decirlo, asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Vale, ¿cómo calculamos la asíntota oblicua? Pues tenemos que ver, calcular el valor de m, que sería la pendiente de la asíntota oblicua. ¿Y cómo la calculamos? El límite cuando x tiende a más y menos infinito, en ambos casos hay que estudiarlo, a más y en menos infinito, ¿de qué? De la función partido de x. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, voy a borrar por aquí arriba y luego ya por aquí arriba. Vale, dice, bueno, pues vamos a empezar con el límite cuando x tiende a infinito, de x partido por f de x. Al revés, de f de x partido de x. Vale, bueno, pues eso sería la función, el límite que daría, el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De x elevado a 3x partido de x. ¿De acuerdo? Y bueno, que no se nos olvide que para que haya asíntota oblicua esto tiene que dar distinto de 0 y distinto de más menos infinito. Es decir, que tiene que dar un límite finito distinto de 0. ¿Vale? Bueno, pues haciendo ese cálculo esto y esto se me va y cuando x tiende a infinito da más infinito. Dices, bueno, en más infinito no hay asíntota oblicua. ¿De acuerdo? ¿Y en menos infinito? ¿En menos infinito va a haber asíntota oblicua? Pues no. ¿Por qué? Y no lo hago ni siquiera. ¿Por qué? Porque hay asíntota horizontal. Si hay asíntota horizontal, no puede haber oblicua. Es decir, en menos infinito tenemos como asíntota horizontal la recta y igual a 0 y por lo tanto, si hay asíntota horizontal, ya no puede haber oblicua porque las dos no se pueden dar. ¿De acuerdo? Entonces este límite ni lo calculo. ¿De acuerdo? Pero este sí lo tenía que calcular. Este no me quedaba otra, tenía que calcularlo. ¿Por qué? Porque en más infinito no había asíntota horizontal, por lo tanto sí podía haber aparecido una asíntota oblicua. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues entonces ya tenemos las asíntotas estudiadas. Es más, lo que os digo, ¿nos haría falta la curvatura para hacer la representación de la función? Pues claramente no. Dice, si casi ya lo tengo, ¿no? Vamos a ver los datos que tenemos junto con la monotonía. Bueno, estudiaríamos ahora la monotonía, que la hemos hecho antes. Y con los datos que tenemos, ¿nos haría falta la curvatura? Pues claramente no. Sabemos que la función pasa por ahí. Sabemos que por el signo que la gráfica va a estar por aquí. Por aquí. Sabemos que en menos un tercio hay un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Por aquí. Sabemos que la función que tiene una asíntota horizontal por aquí. Que la función decrece. Es decir, tiene que venir de aquí a aquí decreciendo. Que llega aquí la función crece, tiene que venir por aquí y sigue creciendo. Pues hombre, o esto se complica mucho, la función tiene que venir por aquí, haciendo esto, ¿de acuerdo? Por aquí, llegaría aquí y subiría para arriba. Y ya tendríamos la gráfica de esa función, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla un poco más creciente para que no parezca que es una recta, ¿de acuerdo? Así, porque no es una recta. Y esa sería la gráfica, ¿de acuerdo? Corresponde efectivamente con lo que estamos hablando, el signo de la función por aquí, el punto de corte, el mínimo, por lo que ya hemos calculado, ¿sí o no? Pero vamos con el último punto, la curvatura. ¿Cómo estudiamos la curvatura? Pues tenemos que hacer la segunda derivada. Para hacer la segunda derivada, pues la primera derivada, que no se nos olvide, era elevado a 3x por 3x más 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer la segunda derivada, que sería derivada primera, que sería 3 elevado a 3x, por la segunda sin derivar, que sería 3x más 1, más derivada segunda, que sería 3 por elevado, derivada segunda, que sería 3 por la primera sin derivar, que sería elevado a 3x. Y bueno, sacando factor común este término, que lo podemos sacar factor común otra vez, para luego resolverla en ecuación, pues nos viene mejor, pues lo sacamos factor común. Y entonces me quedaría en este término, al sacar factor común esto, me quedaría esto y en este 1, ¿no? Luego me quedaría que la derivada es, en este caso, 3
3x, ¿de acuerdo? Por 3x más 2. Vale, y esa sería la derivada, ¿de acuerdo? La segunda derivada. Vale, ¿qué tenemos que hacer con la segunda derivada para estudiar la curvatura? Pues otra vez lo mismo, porque en este caso lo que tenemos que saber es que si la derivada segunda es mayor que 0, la gráfica de la función tiene forma convexa, ¿de acuerdo? Y si la segunda derivada es menor que 0, la gráfica de la función tiene forma cóncava, ¿vale? Por lo tanto, es resolver otra vez una inecuación. ¿Qué hacemos para resolver una inecuación? Pues otra vez lo mismo, todo el rato lo mismo. Lo único que necesito es, otra vez igual, poner los valores en los que la derivada se hace 0, puntos donde la derivada segunda se hace 0 y puntos donde la derivada segunda no existe. Puntos donde la primera derivada se hace 0. Dices, bueno, pues ya lo veo. ¿Dónde esto se va a hacer 0? Pues se va a hacer 0, esto nunca se va a hacer 0 y esto se va a hacer 0 ¿dónde? En x igual a menos 2 tercios. En x igual a menos 2 tercios se va a hacer 0, ¿sí o no? ¿Y dónde no existe? Pues no hay valores donde no existe. Esto siempre existe, esto también, pues no hay. Vale, pues no hay. Bien, pues nada, lo único que tengo que ver ahora es dónde la derivada segunda es positiva y dónde es negativa. ¿Con qué valores? Pues con estos. En este caso, fijaros que incluso si seguimos la gráfica que tenemos de antes, aquí estaría el menos 1 tercio, y aquí estaría el menos 2 tercios, menos 2 tercios. Vale, este es el dato que ahora nos interesa, no este. Pero para que veamos que cuadra todo. Fijaros, ¿qué curva va a hacer aquí la función? ¿Cóncava o convexa? Aquí hace, en este caso, cóncava y aquí convexa. Por lo tanto, si esto es cóncava y esta es convexa, ¿cómo me tiene que salir la segunda derivada hasta el 2 tercios? Bueno, perdón, que lo he hecho mal, porque en realidad no es hasta aquí. Donde se produce el cambio de curvatura es aquí, justamente. Claro, en el menos 2 tercios, por aquí es cóncava y aquí ya cambia. En este punto es donde empieza el cambio de curvatura convexa. ¿Sí o no? Es decir, viene cóncava, viene siendo aquí cóncava, viene teniendo ese formato y viene luego, cambia aquí en el menos 2 tercios y hace la forma de convexa. Pues está claro. Ahora cuando hago los cálculos con la segunda derivada, al ser esta cóncava me tiene que salir la segunda derivada negativa, sí o sí, y al hacerlo por aquí me tiene que salir de aquí para adelante positiva. ¿Por qué? Porque aquí tengo la gráfica y me sale que es convexa. Pero vamos a comprobarlo. Pues por ejemplo vamos a poner aquí en el 0 la segunda derivada, sustituimos la segunda derivada en el 0, vale. 3 por 0, 3 más 2, 2, 2 por 3 elevado a 0 que va a ser 0, elevado a 0 que va a ser 1, 3 por positivo por positivo, lo que ya sabíamos, positivo, lo cual hace que la curva entonces sea... Emmanuel Valencia, acude a portería. Emmanuel Valencia, acude a portería. Bueno, hace que la curva sea, como estamos diciendo, convexa. Y por el otro lado, pues sustituimos el menos 1 y me quedaría menos 1 por 3, menos 3. Menos 3 más 2, negativo. Negativo por positivo, negativo. Lo que ya sabíamos. Y por lo tanto la curva es, en este caso, cóncava. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Cóncava. Y ya lo tendríamos, efectivamente, cuadra todo. ¿Y qué habría en este caso aquí, en el menos 2 tercios? Cuando se produce un cambio de curvatura, por definición, ¿qué es lo que se produce? Un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en menos 1 tercio hay un punto de inflexión. Borramos por aquí y lo pongo por aquí arriba. En el punto menos 2 tercios F menos 2 tercios se produce un punto de inflexión. ¿De acuerdo? En concreto, ¿cuánto me quedaría? Menos 2 tercios y la imagen de menos 2 tercios que es menos 2 tercios de e elevado a, creo que 2, ¿no? Sí, 2. Y ahí se produciría un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos ya hecha con esta información última la gráfica. ¿Vale? ¿Se entiende?